cumbre de la OTAN, en una de las cumbres más tensas y personalizadas de los últimos años. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, anunció un cambio radical en su política de defensa colectiva, elevar el gasto militar hasta un 5% del Producto Interno Bruto de cada país miembro para el 2035. Este giro, promovido con firmeza por el presidente estadounidense Donald Trump, ha sido interpretado como una clara victoria geopolítica de Washington y una muestra del peso que sigue teniendo Donald Trump sobre el tablero internacional a pesar de las múltiples tensiones pasadas con Europa. La cumbre, celebrada en La Haya, fue cuidadosamente diseñada para evitar fricciones con el mandatario republicano. El formato fue reducido, el tono fue conciliador y el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no escatimó en elogios hacia Donald Trump. Se llegó al punto simbólico de que Trump durmiera en un palacio perteneciente a la familia real holandesa, mientras Rutte lo llamó públicamente papi, lo cual generó incomodidad entre varios líderes europeos. En una rueda de prensa, Donald Trump no dudó en calificar el resultado como una victoria monumental para Estados Unidos, argumentando que durante años su país ha cargado con una carga injusta en materia de defensa colectiva. La exigencia de elevar el gasto del 2% al 5% del PIB fue, según sus propias palabras, el precio justo que todos deben pagar. Este nuevo compromiso incluye un mínimo del 3.5% del PIB para gastos militar directo, salarios, operaciones, adquisición de armamento y otro 1.5% adicional destinado a infraestructuras, innovación y protección de fronteras con uso dual, civil y militar. Todos los miembros de la OTAN, incluidos Canadá y los países bálticos, aceptaron este ambicioso compromiso financiero, excepto España. El presidente Pedro Sánchez adoptó un perfil bajo durante toda la cumbre. Evitó saludar inclusive a Trump y se retiró de los círculos visibles de negociación. Posteriormente, en una escueta declaración señaló que habría sido un absoluto error comprometerse al 5% y defendió que la discusión debía centrarse en capacidades específicas, no en cifras abstractas. Pedro Sánchez, recalcó que una verdadera alianza se basa en la complementariedad y que elevar artificialmente el gasto puede ser ineficiente y desequilibrado para países como España. Sin embargo, su postura lo aisló completamente del consenso general, dejándolo como el único opositor formal al nuevo esquema de financiamiento militar. El desacuerdo no quedó en lo técnico. Donald Trump expresó públicamente su descontento con España, acusándola de ser el único país que no paga lo que debe, y amenazó con represalias económicas. Dijo estar dispuesto a negociar directamente con España para que pague el doble. Estas declaraciones provocaron alarma en círculos diplomáticos, ya que abre la puerta a una posible escalada comercial entre Madrid y Washington, algo inédito dentro del marco de la OTAN. Llama la atención que la declaración final de la cumbre conste solo de 5 párrafos, contrastando fuertemente con los extensos comunicados de años anteriores. No hubo referencias a China, Irán o Corea del Norte, ni menciones sobre el cambio climático, los derechos humanos o la igualdad de género. Para muchos analistas, esta brevedad responde a una intención clara de evitar temas incómodos para Donald Trump y enfocarse únicamente a su principal exigencia del dinero. Entonces todos fueron a congraciarse con Donald Trump. Eso, por palabras más, palabras menos, esa es la realidad. La cumbre de 2025 deja una doble lectura. Por un lado, un bloque que busca reforzar su músculo militar y a través de la inversión sin precedentes, y por el otro, una alianza marcada por la presión unilateral, la personalización del liderazgo y la exclusión de divisiones alternativas. España, en soledad, ha decidido no ceder, pero el precio de esa decisión puede ser alto, tanto en lo diplomático como en lo comercial. Este giro configura no solo la OTAN, sino el equilibrio de poder entre Estados Unidos y Europa, marcando el inicio de una nueva era de presión económica y militar que podría extenderse más allá del ámbito del Atlántico. La relación institucional
entre Pedro Sánchez y Donald Trump no ha sido una de las cercanías ni de entendimiento fluido, sino más bien una interacción protocolaria, marcada por las tensiones en el seno de la OTAN y un notable desequilibrio geopolítico. A pesar de haber coincidido en sus respectivos cargos durante más de 3 años, sus contactos han sido escasos, fríos y dominados por el eterno debate del gasto militar en la Alianza Atlántica. Pedro Sánchez y Donald Trump representan polos opuestos, tanto ideológica como estructuralmente. El primero, líder del PSOE, gobierna un país con peso medio en la escena internacional, con un enfoque multilateralista y comunitario. El segundo, Donald Trump, una figura disruptiva y populista que lidera la primera potencia militar del mundo y que ha promovido una visión transnacional y unilateral de las relaciones exteriores. Coincidieron por primera vez entre junio del 2018 y enero del 2020, durante el primer mandato de Sánchez tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Luego volvieron a encontrarse en el 2025 tras la reaparición de Donald Trump en la Casa Blanca y la reelección de Sánchez como presidente de España. Pero en todos esos años no existió ni ha existido una relación bilateral sólida entre ellos. Los escenarios donde ambos mandatarios han coincidido fueron siempre foros multilaterales, cumbres de la OTAN, asambleas generales de la ONU o reuniones del G20 en las que España ni siquiera es miembro permanente. La estructura de estos foros, sumada a la escasa prioridad que Estados Unidos ha otorgado a España bajo la era Trump, ha dificultado la posibilidad de reuniones bilaterales de alto nivel. Un claro ejemplo fue el bochornoso episodio diplomático del 2021, cuando durante una cumbre de la OTAN, con Joe Biden como presidente, el gobierno español apenas logró un paseo protocolario de 36 pasos con el presidente demócrata. Aquella imagen evidenció los límites reales de la influencia española en la diplomacia atlántica. En primer cara a cara real entre Donald Trump y Sánchez ocurrió durante la cumbre de la OTAN en julio del 2018, apenas 2 meses después de que Sánchez llegara al poder. Allí Trump arremetió duramente contra países como Alemania, Bélgica y España, acusándolos de incumplir sus compromisos de gastos de defensa. Pedro Sánchez intentó justificar el rol de España como un socio confiable, resaltando su participación en misiones internacionales, pero no logró apaciguar a Donald Trump, quien insistía en que el 2% del PIB debía ser el mínimo exigible. Era un primer aviso de lo que vendría después y lo que se está desarrollando. La imagen tomada de la cumbre de la OTAN del 25 de junio del 2025 lo dice todo. Trump en un extremo y Sánchez en el otro. 7 años después del primer encontronazo, ambos líderes volvieron a coincidir sin dirigirse palabra alguna, según admitió el propio Pedro Sánchez. Ni lo saludó ni intercambiaron palabras, atribuyendo el distanciamiento a una casualidad. Sin embargo, esa distancia fue simbólicamente significativa. En una cumbre hecha a la medida de Donald Trump, con la prensa y los líderes europeos rindiéndole homenaje, Pedro Sánchez fue la única voz disidente que se negó a elevar el gasto militar al 5% del PIB, manteniéndose firme en el antiguo 2%. La respuesta de Donald Trump fue tan esperable como brutal. Acusó públicamente a España de no pagar su parte justa y amenazó con imponer represalias comerciales. Vamos a negociar un acuerdo comercial con España para que pague el doble, dijo frente a las cámaras. Añadió que aunque España va por libre, al final va a tener que pagar. Estas declaraciones no solo reflejan la visión mercantilista de Donald Trump sobre la OTAN, sino también la fragilidad de las relaciones bilaterales entre Washington y Madrid. En lugar de invitar al diálogo, Donald Trump volvió a imponer presión desde el poder económico, reduciendo la Alianza Atlántica a una transacción comercial. En definitiva, la relación entre Pedro Sánchez y Donald Trump ha estado marcada por la escasez de contacto directo, el desequilibrio estructural y las diferencias ideológicas profundas. Ni el peso de España en la OTAN, ni su papel en el G20 han sido suficientes para establecer una comunicación diplomática estable con la Casa Blanca durante la era de Donald Trump. A nivel internacional, eso expone los límites de influencia de España en el sistema atlántico, pero también la dificultad de un país medio para defender posturas soberanas frente a una potencia que utiliza la presión económica como herramienta de política exterior. Donald Trump y Pedro Sánchez no solo representan dos estilos de liderazgos opuestos, sino también dos formas
muy distintas de entender el lugar de sus países en el mundo. Y esa distancia en política exterior suele traducirse en silencios, amenazas y focos donde uno está en el extremo y el otro en el otro extremo opuesto. La reciente cumbre de la OTAN celebrada en La Haya no solo marcó un cambio de rumbo radical en la estrategia de defensa colectiva de la Alianza Atlántica, sino también dejó expuesta una división política significativa. Como ya lo hemos dicho, España fue el único país de los 32 aliados que rechazó el nuevo objetivo de gasto militar del 5% del PIB. Esta decisión, firme pero solitaria, ha generado controversia, amenaza diplomática y un nuevo foco de tensión transatlántica entre Madrid y Washington. La declaración final de la cumbre, firmada por casi todos los países miembros, establece un salto histórico en el gasto de defensa, subiendo el tradicional 2% del PIB al 5% para el año 2035. Este nuevo porcentaje se desglosa en dos partes. Un 3.5% destinado directamente a gastos militares, salarios, operaciones, adquisición de armamento, logística y capacidades nucleares y convencionales. El 1.5% para infraestructura crítica, innovación tecnológica, ciberdefensa, resiliencia civil y fortalecimiento de la industria de defensa. El argumento central para este aumento, impulsado principalmente por los Estados Unidos en la cabeza de Donald Trump, es la creciente amenaza de Rusia, especialmente ante la prolongación de la guerra de Ucrania y la posibilidad de un conflicto de gran escala en Europa del Este en los próximos años. También se menciona como factor el terrorismo persistente y los desafíos de ciberseguridad. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el acuerdo como un salto cuántico en nuestra defensa colectiva y celebró que los países aliados hayan acordado presentar planes anuales obligatorios con metas verificables, que serán revisados en el 2029. Además, se computará como parte del compromiso la ayuda militar otorgada a Ucrania. España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, decidió no adherirse al nuevo objetivo. Aunque respaldó de forma general la necesidad de reforzar la defensa europea, el presidente del gobierno español sostuvo que comprometerse con un 5% del PIB en gasto militar sería un error estratégico y económico para un país con prioridades internas y una visión diferente sobre cómo construir seguridad colectiva. Pedro Sánchez argumentó que el debate no debe centrarse en el porcentaje fijo, sino en la aportación real y cualitativa de cada miembro. España, según el mandatario, participa activamente en misiones internacionales, contribuye con personal y medios y mantiene una presencia constante en operaciones de paz y seguridad, lo que a su juicio debería valorarse más que la cifra bruta de gastos. Su narrativa o su negativa a este aumento, sin embargo, lo dejó solo frente al resto de los líderes, provocando no solo incomodidad institucional, sino también una respuesta inmediata y agresiva por parte de Donald Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no tardó en reaccionar con dureza. Durante una rueda de prensa posterior a la cumbre, Donald Trump declaró que España es el único país que se niega a pagar lo acordado y advirtió que buscará recuperar el dinero por la vía comercial. Tendrá que pagarnos de vuelta en el comercio, dijo, insinuando posibles sanciones o trabas arancelarias dirigidas a productos españoles si Madrid no modifica su postura. Donald Trump reforzó la narrativa de que Estados Unidos ya no va a proteger a socios que no invierten lo suficiente en su propia defensa, retomando una de sus tesis más polémicas desde su primer mandato, que la OTAN debe dejar de ser un sistema desequilibrado donde Estados Unidos pone los recursos y los demás se benefician. Otra característica peculiar de esta cumbre fue la brevedad de la declaración final, que se redujo a apenas una página y 5 puntos. A diferencia de años anteriores, no se incluyeron referencias específicas a desafíos como China, Irán o Corea del Norte, ni se mencionaron compromisos con el cambio climático o la igualdad de género. Esto para no chocar con las ideas de Donald Trump. Para algunos analistas, esto responde al deseo de evitar temas incómodos para Donald Trump y concentrarse únicamente en el objetivo central, la intervención militar. Mark Rutte negó que se haya rebajado el tono hacia Rusia, asegurando que sí se le define como amenaza a largo plazo. Eso incluye también el presente inmediato. La cumbre también volvió a evidenciar la fuerte dependencia militar de Europa respecto a los Estados Unidos. Actualmente, cerca del 80% de los equipos de defensa adquiridos por la Unión Europea provienen de empresas estadounidenses.
lo que hace que cualquier aumento de gasto termine beneficiando directamente a la industria armamentística norteamericana. La decisión de España, por tanto, también se enmarca en un debate mayor sobre la soberanía estratégica europea. ¿Debe Europa gastar más en defensa solo para comprar más armamento estadounidense? ¿O debería invertir en su propio desarrollo industrial y militar sin imposiciones externas? La negativa de España a aceptar el nuevo objetivo del 5% del PIB en gasto militar es, en palabras de muchos observadores, una muestra de independencia política, pero también un movimiento arriesgado que podría aislar dentro de la OTAN y deteriorar aún más sus relaciones con Estados Unidos. Pedro Sánchez apuesta por una visión más cooperativa y flexible de la defensa colectiva, pero en un contexto de creciente tensión internacional y presiones económicas impuestas desde Washington, su margen de maniobra se reduce. Mientras el resto de la alianza avanza hacia una militarización sin precedentes, España se convierte en la nota disonante. El tiempo dirá si fue una muestra de coherencia o un error estratégico en el nuevo orden global que se avecina. Durante la cumbre de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos convirtió el escenario pensando para celebrar su victoria diplomática y militar en un campo de batalla narrativo, luego de que un informe preliminar de inteligencia estadounidense cuestionara la eficiencia real de los bombardeos contra las instalaciones nucleares de Irán. El documento elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono y filtrado a medios de comunicaciones internacionales aseguraba que los ataques del pasado fin de semana no destruyeron los componentes clave del programa nuclear iraní, sino que probablemente solo lo retrasaron unos meses. Esta versión contradice la narrativa triunfalista de Donald Trump pretendía imponer en La Haya. La noticia estalló mientras Trump celebraba o cenaba con otros líderes de la OTAN en el Palacio Real holandés, donde había sido invitado de honor para pernoctar, en un gesto de reverencia sin precedentes por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Lejos de ser una noche de celebración, la filtración encendió la furia del mandatario, quien pasó el resto de la cumbre intentando contener el daño reputacional y redefinir el relato oficial. La molestia fue tal que altos funcionarios de la Casa Blanca, según informes, comenzaron a hablar de limitar el acceso del Congreso a la inteligencia clasificada, argumentando que la fuga provenía del CANNET, el sistema que conecta al Pentágono con el Capitolio. El miércoles Donald Trump ordenó una movilización mediática y diplomática. Sus secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Peter Hegseth, fueron instruidos para minimizar públicamente las dudas sobre la operación militar, mientras que el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Dan Kainé, y el director de la CIA, John Ratcliffe, preparaban sesiones informativas clasificadas ante el Senado. La propia Casa Blanca, en un movimiento inusual, distribuyó antes que Israel una declaración de la Comisión de Energía Atómica israelí, afirmando que el ataque había destruido infraestructuras críticas en Fordow, una de las principales plantas de enriquecimiento de uranio, y había dejado la instalación inoperativa. Sin embargo, la contradicción quedó expuesta. Israel había dicho días antes que el programa iraní ya estaba retrasado por 2 años antes del ataque estadounidense. Una evidente contradicción. El documento del Pentágono fue emitido el 22 de junio, 24 horas después de los bombardeos, y clasificado como de baja confianza, dado que una evaluación completa de daños en combate requiere días o incluso semanas. Aún así, bastó para socavar el impacto simbólico de la operación, lo que enfureció a Donald Trump. En su defensa, el presidente sugirió que el informe era prematuro y afirmó que nueva inteligencia indicaba que los sitios nucleares estaban destruidos. Hemos hablado con personas que visitaron el lugar. Está destruido, dijo Donald Trump, en referencia a Fordow, aunque no presentó evidencias verificables. Además, intentó refutar la tesis de que Irán pudo haber trasladado uranio enriquecido antes del ataque. En su habitual tono polémico, Donald Trump llegó a comparar los bombardeos en Irán con los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, asegurando que ambos pusieron fin a guerras.
Esta declaración generó inquietud entre diplomáticos europeos que buscaban precisamente que la cumbre reforzara el multilateralismo, no glorificara acciones unilaterales. Pese a la escala verbal, Donald Trump admitió que se estaban preparando nuevas conversaciones con Irán, aunque desestimó su importancia. Quizás firmemos un acuerdo, quizás no. Me da igual si tengo un acuerdo o no, dijo, dejando claro que su estrategia actual se basa en presión militar y no en presiones diplomáticas. Lo que debió ser una cumbre de celebración por las nuevas metas del 5% del PIB en gasto militar, terminó convirtiéndose en un intento desesperado de Donald Trump por validar su relato. En vez de centrar la atención en su liderazgo dentro de la OTAN, el mandatario fue protagonista de una cruzada contra su propio aparato de inteligencia, al que acusó implícitamente de desleal. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, intentó calmar las aguas elevando el tono simbólico y calificando a Donald Trump como un padre protector para Europa por sus acciones en Medio Oriente, aunque la declaración fue ampliamente criticada como un gesto servil y protocolario, o sea, puras habladurías y reverencias. La cumbre de La Haya expuso la fractura entre el liderazgo político y las evaluaciones técnicas dentro del gobierno estadounidense. Mientras la comunidad de inteligencia apuesta por prudencia y evidencia, Donald Trump busca imponer un discurso de victoria total, aún sin pruebas, sin evidencias concluyentes. Si bien muchos aliados de la OTAN aplaudieron el gesto de la fuerza militar, la sombra del informe preliminar sigue creciendo y lo que era un intento de consolidar liderazgo global tras un ataque quirúrgico a Irán podría terminar siendo una nueva grieta en la credibilidad internacional de Estados Unidos, alimentada por su propio presidente. La cumbre de la OTAN de este 2025, celebrada en La Haya, Países Bajos, fue diseñada desde el inicio con un enfoque claro: reforzar el liderazgo de Estados Unidos y en especial del presidente Donald Trump, recientemente reelecto. A diferencia de cumbres anteriores más técnicas y extensas, esta se caracterizó por, primero, un formato reducido y simbólico, menos días, menos puntos en la declaración final, apenas 5 puntos y una fuerte carga de gestos diplomáticos orientados a agradar a Donald Trump. La escenografía personalista: Donald Trump durmió en el Palacio Real, fue hospedado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y recibió elogios públicos en rueda de prensa. Una prioridad única: elevar el gasto militar de los miembros al 5% del PIB, una meta inédita desde la fundación de la alianza. El punto de inflexión de la cumbre fue el acuerdo entre 31 de los 32 miembros para fijar una nueva meta de gasto en defensa que reemplazara el viejo 2% del PIB vigente desde la cumbre de Gales en el 2014. El nuevo compromiso se estructura así: un 3.5% del PIB en gasto militar directo y un 1.5% en inversiones estratégicas. España fue la única nación de la OTAN en rechazar el nuevo objetivo del 5% del PIB. Es decir, que Pedro Sánchez, presidente de España, fue el único que se le opuso a Donald Trump, generando un fuerte aislamiento diplomático y un conflicto directo con Donald Trump. Pedro Sánchez defendió un enfoque cualitativo, afirmando que España ya contribuye a la seguridad internacional mediante presencia activa en misiones de paz y operativos estratégicos. Trump respondió con amenazas comerciales, afirmando que España tendría que pagar el doble por la vía del comercio exterior y acusándolo de ser el único país que no paga lo que debe. La negativa española, aunque coherente con su política exterior, abrió una fractura visible dentro de la Alianza Atlántica y dejó a Pedro Sánchez en una posición delicada en el plano internacional. Justo cuando la cumbre intentaba consolidar el relato de unidad y fuerza, una filtración publicada por medios de comunicación destapó un informe de inteligencia del Pentágono, que ya hemos comentado, que aseguraba que los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes no destruyeron el programa nuclear, sino que apenas lo retrasaron unos meses. Eso se viene repitiendo por varios funcionarios, inclusive también lo ha dicho Irán en reiteradas oportunidades que más adelante vamos a narrar. Trump se enteró durante la cena con líderes en el Palacio Real y reaccionó con furia. Ordenó a su secretario de Defensa y Estado, Peter Hegseth, y Marco Rubio, refutar el informe en medios y sesiones del Senado. No le gusta la verdad. La Casa Blanca incluso
filtró una declaración israelí que afirmaba que Fordow la Casa Blanca filtró una declaración israelí que afirmaba que Fordow estaba inoperativa, aunque expertos señalan que el material nuclear pudo haberse evacuado antes del ataque. Ya Irán había tomado medidas, como siempre lo hemos dicho. Soldado avisado no muere en guerra y se muere es por descuidado. Trump llegó a comparar sus bombardeos con los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki, tratando de reforzar la imagen de una ofensiva decisiva y final, pero quedó mal parado con este informe que revela su ataque fallido. El resultado fue una cumbre totalmente apagada por la lucha interna dentro del gobierno estadounidense por controlar la narrativa sobre Irán. Sorprendió también que, a diferencia de cumbres previas, la declaración final no mencionó amenazas específicas como China, Irán y Corea del Norte. Eso llamó poderosamente la atención porque la cumbre estuvo muy limitada. La cumbre de la OTAN del 2025, celebrada en La Haya, quedó marcada por el liderazgo impositivo de Donald Trump, quien logró imponer una nueva meta de gasto del 5% del PIB en defensa para el 2035. En defensa para el 2035. España fue el único país que se opuso, como ya lo sabemos. Una filtración de inteligencia del Pentágono y la declaración final evitó mencionar amenazas como China e Irán y omitió compromisos claves en derechos humanos y sostenibilidad, reflejando un giro hacia un enfoque más militarista y menos cooperativo. La cumbre terminó con un ambiente tenso, una fractura abierta con España y un liderazgo de Estados Unidos más autoritario que consensual, marcando una nueva etapa para la OTAN, más militarizada, más polarizada y con Donald Trump como su eje central. O sea que el presidente de la OTAN quedó como figura no existente. La reaparición del líder supremo de Irán, esta otra noticia que nos llama la atención porque esto tiene mucho que ver con todas esas declaraciones que viene haciendo la Casa Blanca, Estados Unidos, y en la cabeza de su presidente Donald Trump. Hubo por primera vez, después de los ataques de Estados Unidos a instalaciones militares de Irán, por primera vez entonces hace declaraciones el Ayatollah Khamenei tras el alto al fuego con Israel, con una advertencia abierta a Estados Unidos. La reaparición del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, este jueves marcó un punto de inflexión retórico y geopolítico en la reciente escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos. En un mensaje pregrabado y transmitido por la televisión estatal, el Ayatollah Khamenei rompió el silencio tras casi 2 semanas de reclusión y lo hizo con un discurso cargado de simbolismo, desafío estratégico y señales implícitas de continuidad del conflicto, aunque bajo una tregua frágil. El Ayatollah Khamenei, de 86 años, no había aparecido en público desde el 19 de junio. Su reaparición se produce tras un periodo de aparente reclusión estratégica, después de que Israel atacara instalaciones nucleares en Irán y diera muerte a varios científicos clave y de que Estados Unidos, liderado por Donald Trump, realizara un bombardeo masivo con bombas antibúnker el 22 de junio. La elección de un formato sobrio y hermético, sentado frente a cortinas marrones, sin audiencia visible ni referencias visuales al poder militar, refleja una voluntad de proyectar control, pero también prudencia ante una audiencia nacional e internacional que cuestiona la estabilidad interna del régimen. El núcleo de la declaración del Ayatollah Khamenei fue una clara reivindicación de fuerza y resistencia ante lo que considera una intervención innecesaria e ineficaz por parte de Washington. Sus principales afirmaciones fueron: Estados Unidos intervino porque temía la destrucción total de Israel si no actuaba. Esto es una manera de reducir a Estados Unidos al papel de escudero de Tel Aviv, lo que busca reforzar la narrativa de dependencia y decadencia moral del gran Satán. La República Islámica salió victoriosa, dijo el Ayatollah, y presentó los ataques con misiles a una base estadounidense de Qatar como una represalia simbólica pero efectiva. A pesar de que no hubo víctimas, esta afirmación busca mostrar a Irán como un actor que responde sin escalar fuera de control, pero dejando claro que tiene la capacidad de hacerlo. Tenemos acceso a centros clave de Estados Unidos en la región y podemos actuar cuando queramos, dijo el Ayatollah. Esta frase es una amenaza directa, estratégica
y regional, que recuerda al tipo de advertencia que precedieron ataques previos a bases estadounidenses en Irak y Siria. Aunque Irán ha aceptado el alto al fuego negociado por Donald Trump, el ayatollah Jamenei no hizo ninguna referencia positiva a la tregua. De hecho, evitó mencionarla por su nombre, lo que sugiere que desde la narrativa oficial iraní no existe una paz duradera ni un cierre del conflicto. Solo hay una pausa que reorganizarse o una pausa para reorganizarse. Esto forma parte del guión estratégico de Teherán, nunca aparecer como el actor que se rinde o retrocede, sino el que resiste y responde de forma proporcionada. El ayatollah Jamenei se mostró más pálido, apagado y con voz más débil que en ocasiones anteriores. Si bien esto puede atribuirse a su edad avanzada y a posibles complicaciones de salud, recuerden que tiene 86 años, también transmite un mensaje ambiguo. El líder espiritual sigue al mando, pero el aparato de poder está transicionando una fase más estructurada y menos personalizada. Eso se traduce en dos interpretaciones. Para el exterior, la comunidad de liderazgo está garantizada. No importa la condición física del ayatollah. Para el interior, el sistema teocrático sigue vigente, pero se prepara para un posible escenario post el ayatollah Jamenei. Desde el punto de vista regional, la declaración intensifica la tensión con Estados Unidos, especialmente tras el compromiso de Donald Trump de endurecer sanciones y reacciones militares si Irán reacciona. Busca reafirmar a Irán como líder del eje de resistencia frente a Israel y Estados Unidos, en un momento donde su influencia en Siria, Irak y el Líbano enfrenta desafíos. Resuena en sectores chiitas o chiíes aliados, como el Hezbollah, las milicias iraquíes y los hutíes en Yemen, reforzando el mensaje de unidad y fuerza ante el enemigo externo. La postura del ayatollah Jamenei deja varias opciones sobre la mesa. Escalada indirecta mediante ataques cibernéticos, sabotajes o ataques mediante milicias aliadas en la región. Negociación instrumentalizada. Irán podría participar en conversaciones con Estados Unidos, pero desde una posición de fuerza, sin ceder puntos estratégicos. Consolidación interna. El ayatollah Jamenei busca enviar un mensaje de estabilidad a su población en medio de sanciones, crisis económicas y amenazas de conflicto. La primera declaración pública del ayatollah Ali Jamenei tras el alto al fuego con Israel no fue un mensaje de reconciliación, sino una advertencia estratégica dirigida directamente a Washington. Al proclamar una cachetada en el rostro de Estados Unidos, el líder supremo intenta capitalizar políticamente un conflicto militar que en los hechos dejó severos daños materiales a Irán, pero que en un no ha debilitado su estructura de poder. Más que una señal de calma, su discurso afirma que el conflicto con Occidente sigue latente, que Irán se siente acorralado, pero dispuesto a responder, y que su máximo líder quiere cerrar su ciclo político mostrando firmeza, aunque sea desde las sombras. El equilibrio entre diplomacia y amenaza será clave en las próximas semanas. Pero algo es seguro, el conflicto no ha terminado, solo cambió la fase.